De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM. Radio América. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Estamos en Cuareim, esquina San José, Teatro Metro. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Barrio Buceo, en Alicante, 1721, esquina Ramón Anador. Tenés una iglesia donde recibir todo lo que tu vida está necesitando de Dios. Domingos, 10:30 horas. Miércoles, 17:30 horas. Viernes, 19:30 horas. Sábados, 18 horas. Jóvenes y adolescentes. Teléfono de consejería y oración 2487-3751. En Alicante 1721, esquina Ramón Anador. Te esperamos. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Es decir, que lo que nos muestra Mateo es sencillamente la condición socioeconómica en la cual vivían José y María. Ellos eran pobres, pertenecían a la clase de los pobres. ¿Por qué cualquiera podía presentar 2 palominos? Porque ellos se casan. ¿Sí? Torcasitas hay acá en Uruguay y en Israel y en todos lados hay de sobra. Entonces, no tienen que comprarla, aunque después recuerdan cuando Jesús purifica el templo, ¿no? Algunos estaban haciendo los vivos y estaban negociando con la paloma, pero esos se casaban, no había problema. Pero el tema es que si ellos no tenían, bueno, tenían que presentar eso. Uno era para holocaustos. ¿Saben lo que es el holocausto ustedes? ¿Saben lo que es un holocausto? ¿Qué es, hermano? Un sacrificio del todo quemada, es decir, eso se consume todo. Y la expiación también era un sacrificio, pero para limpieza, ¿sí? Para purificación. Entonces, por eso dice, ella quedará purificada de su inmundicia. Así que lo que estamos mirando entonces son detalles en la vida inicial de el Jesús histórico, porque no podemos decir que tuvo un inicio, sino que su participación en la historia de la humanidad, podríamos decir. Entonces, fue criado en una familia pobre. Al presentarlo en el templo, un hombre justo. Lucas, lo pueden después, si quiere, para anotar usted. Lucas 2:25 al 35. O anote hasta el 38 porque también está Ana. Ahí hay 2 personajes, hermanos, relevantes para lo que van a decir. Uno es un anciano y el otro es un anciano. Pero el anciano Simeón había recibido una promesa de parte de Dios. No te vas a ir de este mundo hasta que no veas al Mesías. Esa es tremenda promesa, hermano. Esa es una promesa formidable. Y él la estaba esperando. Él estaba esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. No te vas a ir, no vas a morirte hasta que no veas la salvación de Israel. Hasta que no veas al Salvador del mundo. Y en el momento en el cual José y María
van a presentar al niño Jesús en el templo, Él es movido por el Espíritu y es llevado al templo. Mire Dios cómo acomoda todas las piezas del rompecabezas. Lo lleva. Y Él lo identifica. Y le da gracias a Dios. Y le dice, ahora despide a tu siervo. Yo no sé cómo será eso, pero cuando alguien entiende que cumplió su rol en la tierra y que ya el Señor se lo puede llevar, debe ser formidable, hermano. Debe ser maravilloso. Sí, como dijo Pablo. Sí. Pablo dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, yo sé que a nosotros nos gusta esta vida, ¿verdad? Pero tenemos una patria que no es de esta tierra, que es la patria celestial a la cual pertenecemos cada uno de nosotros. Y nuestra ciudadanía, dice Pablo, está reservada. Hay un lugarcito en los cielos, hay un documento en los cielos que dice ahí, Daniel Travieso, y que dice su nombre, que dice el nombre de cada uno de los que estamos aquí, y que dice el nombre de cada uno de los hijos de Dios, que todavía no ha llegado, pero está reservada en los cielos, está esperando su llegada. Esa es la esperanza gloriosa de los hijos de Dios. No que nos vaya muy bien en esta tierra, no que nos vaya súper bien en esta tierra, y gloria a Dios cuando nos va súper bien, sino que acabemos la carrera y cuando lleguemos a la meta, diga cielo. Amén. Gloria a Dios. Este hombre estaba esperando eso. Me puedo ir tranquilo, Señor. Puede despedir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la salvación. Pero él no se queda así, sino que el Señor le da palabra. El Espíritu Santo estaba sobre él y le dio revelación. Lleno de ese espíritu, el anciano Simeón cantó la quinta canción navideña, una canción de salvación prediciendo luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel en el niño Jesús. También profetizó sobre María diciendo, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Todo depende, hermanos, de la reacción del hombre a Jesús. Si el hombre le abre el corazón, se levantará espiritualmente. Si lo rechaza, caerá tristemente. Ahí hay profecía, hermano, que María no la podía resistir. Cuando le dice una espada traspasará tu misma alma. Está hablando al corazón de madre, hermano. Apenas había terminado de hablar Simeón cuando aparece Ana, una profetisa anciana que pasaba muchas horas en el templo constantemente intercediendo ante Dios. Mire, ella se había casado, vivió 7 años con su marido, se murió el marido y ya tenía 84 años de viuda. O sea que era anciana. Andaba rondando los 100, si no los pasaba. Pero mire, ella no se andaba quejando. Ella no andaba lloriqueando por los rincones. Era una profetisa y pasaba muchas horas en el templo intercediendo ante Dios. Eso es un ejemplo de cómo pasar la etapa de la ancianidad, no amargados ni ociosos, sino adorando a Dios e intercediendo por los demás. Ana también hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén y de Israel, testificando activamente. Aquí lo que vamos a ver a continuación también es lo poco que hay en la Biblia de la niñez de Jesús. Un acontecimiento muy lindo, muy interesante. Tenía 12 años el chico. Y es importante tener 12 años en Israel, porque a partir de los 12 años
se convierte en hijo de la ley. Entonces es tratado como un adulto. Tiene que cumplir con todos los requerimientos de cualquier adulto. Tiene que ir a la sinagoga, tiene que ir al templo, tiene que hacer todo lo que hace cualquier adulto. Tiene 12 años y por eso acompaña a sus papás a la Pascua, a Jerusalén. Esa Pascua o esas fiestas son particularmente especiales porque salían caravanas de las ciudades. Recuerden que ellos están allá en Nazaret y tienen que ir hasta Jerusalén, que está a varios cientos de kilómetros de distancia, o sea, era días que iban en caravana. Están allá, pasan la fiesta, adoran a Dios, comen los panes sin levadura, comen el cordero, celebran la Pascua y se vienen. Los padres pensaban que el muchacho está con algún conocido en alguna otra carreta, está y se vienen, hasta que pasados los días dice: ¿y Jesús? ¿Y Jesús? Y Jesús no está. Así que lo entran a buscar y no lo encuentran en la caravana, no lo encuentran. Obviamente vuelven a la ciudad. ¿Y el muchacho dónde está? ¿Quién recuerda ese acontecimiento? En el templo. En el templo. Bien. ¿Hablando con quiénes? Con los doctores de la ley, con todo lo que eran la crème de la crème. Dictándoles cátedra. Todos se asombraban de la sabiduría y del conocimiento que tenían. Y ahí aparece José y María, interrumpirlo. Y él les hace notar la interrupción. Porque dice: pero no sabés que estamos preocupados, tu padre y yo. Y le dice: ¿por qué me molestan? ¿Ustedes no saben que en los negocios de mi padre me es conveniente estar? Ella tenía sus convicciones, ella tenía su certeza de que era el Hijo de Dios. Y estaba en los negocios verdaderos. Estaba en los negocios verdaderos. Pero dice la Biblia, y es interesante el detalle que quiero mostrarles aquí, que él, se sujetaba a sus padres. Volvieron a Nazaret y él se sujetaba en todo. Esto significa que él era obediente en todas las cosas. Él hacía todo lo que cualquier hijo, por ejemplo, trabajar con su padre o ayudar a su madre en los mandados. Pero era el Hijo de Dios. Es por eso que yo no sé cómo estamos de tiempo, pero quiero mirar Filipenses 2, 5 al 11. ¿Alguien tiene hora? Tengo como 20 minutos todavía. Gloria a Dios. Miramos Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya en vosotros, hermano. Cuando a usted le vengan las ganas de reclamar derechos,
recuerde esta frase: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Quién más derecho que Jesús? Y Él renunció a sus derechos por usted y por mí. No fue por otra cosa, hermano. Fue por usted. Después Dios sí le dio un nombre que sobre todo nombre, y Dios lo exaltó a lo sumo, y toda lengua lo confesará, y toda rodilla se doblará. Pero lo que Él hizo, no lo hizo pensando en las glorias, lo hizo pensando en usted y en mí, que nos iba a redimir, que nos iba a salvar y que nos iba a rescatar. Entonces, nuestra naturaleza humana quiere saltar muchas veces, ¿sí o no? Quiere ahí resurgir. Pero recordemos esa expresión: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación, dice una versión, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a lo máximo. Finalmente, en su niñez, dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué es lo que nos indica esto? Que era un niño humano también, aunque estaba la naturaleza divina, era 100% hombre y 100% Dios, y esa es una explicación de otra lección, pero para que usted lo tenga claro, era tanto Dios como hombre. Él tenía un espíritu humano también, no solo Dios habitando en un cuerpo humano. ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede, si fuera todo Dios, Dios no puede crecer en sabiduría porque Él es todo sabio. Pero la naturaleza humana de Jesús necesitaba crecer en sabiduría. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Verdad que no? Son tan inteligentes que lo entienden con claridad todo. Vamos a mirar un poco el prólogo del Evangelio de Juan. Le llamamos el prólogo del Evangelio de Juan al capítulo 1, ya que no narra historia de la vida de Jesús exclusivamente, sino que es fundamento teológico, fundamento doctrinal lo que establece. Y aunque el Evangelio de Juan no nos da ningún dato sobre el nacimiento de Jesús ni su niñez, hace unas declaraciones muy importantes en cuanto a la persona de Cristo y su misión al venir al mundo. También el Evangelio de Juan aporta más detalles sobre el ministerio de Juan el Bautista. Vamos a considerarlos en capítulo 1. Ahora, cuando hablamos de Juan el Bautista y el Evangelio de Juan y el apóstol Juan, son personas diferentes, por favor. El apóstol Juan es uno, Juan el Bautista es otro, no los confundan. ¿Sí? Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 1 al 3, Jesús el Verbo de Dios encarnado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1, 14 al 18. Y aquel Verbo, que era en el principio, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista, entre paréntesis, dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Estos versículos, hermanos, son tremendamente importantes. Importantes porque, primero, establece que Jesús es Dios. El Verbo es Jesús. Él era Dios y estaba con Dios.
Y dice la palabra de Dios que cada cosa que fue creada fue por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo que yo me asombra es el versículo 14. La palabra que dice, y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó, usted sabe que el pueblo en el desierto, Dios le mandó que construyese donde él iba a morar. ¿Recuerda? ¿Un qué? Fuerte, por favor. Un tabernáculo, una tienda donde Dios iba a morar y se iba a manifestar, y donde iba a estar el arca del pacto y donde iba a estar su presencia. Bueno, aquí cuando dice habitó entre nosotros, se utiliza una palabra que significa tabernaculizó, es decir, se hizo un tabernáculo para morar entre nosotros. Significa que la presencia misma de Dios iba a morar entre nosotros. Por eso es que dijeron, será su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, porque Él vino a morar con nosotros, entre nosotros, se hizo uno de nosotros y vio como uno de nosotros y se dio en sacrificio por todos nosotros. Jesús se llama el Verbo porque, primero, Dios nos habla por medio de Él, Hebreos 1:2, Hebreos 1:1 y 2, mire lo que dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice Dios, en la antigüedad habló a nuestros padres por todos los profetas. ¡Qué maravilloso! Pero tenemos una maravilla más grande ahora. Ahora nos ha hablado directamente por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Él también se llama el Verbo porque su palabra sostiene todas las cosas, Hebreos 1:3, el cual dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cuánto creen que la palabra de Dios es poderosa? La palabra de Dios dice viva y eficaz. Y Él sostiene todas las cosas con esa palabra poderosa. Todo es sostenido. Él también es el Verbo porque tenía la misma gloria con el Padre desde el principio. Juan 17:5. Ahora pues, dijo en la oración, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. También se le llama el Verbo de Dios en Apocalipsis 19:13. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Es el Verbo de Dios porque fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Como dijimos hace un rato, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y vimos su gloria. No cualquier gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, dice el apóstol Juan. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hablando de gracia y de verdad, la gracia y la verdad vienen solo por Jesucristo. Juan 1:17, por la ley, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Todos lo sabemos, ¿verdad? La ley fue dada por Moisés. Pero la gracia, estamos en el ministerio de la gracia nosotros. Y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
También Él es el Verbo porque Él nos da a conocer al Padre. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero Jesús no solamente es el Verbo, Jesús es la vida y la luz de los hombres. Versos 4 y 5. ¿Alguien tiene el verso 4 y 5? Por Juan 1, 4 y 5. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bien, quédense con ese versículo y la seguimos en otro capítulo. Tenemos que ir terminando para entregar. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Estamos en Cuarem, esquina San José, Teatro Metro. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta HabitatNet número 3195. 3195, para que la palabra de Dios no se detenga. En el barrio Buceo, en Alicante, 1721, esquina Ramón Anador. Tenés una iglesia donde recibir todo lo que tu vida está necesitando de Dios. Domingos, 10:30 horas. Miércoles, 17:30 horas. viernes, 19:30 horas. Sábados, 18 horas. Jóvenes y adolescentes. Teléfono de consejería y oración 2487-3751. En Alicante 1721, esquina Ramón Anador. Te esperamos. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que vencedores.